A ver, ¿qué es lo que separa una acción de todos los días de un delito? ¿En qué momento exacto un comportamiento se convierte en algo que la ley decide que hay que castigar? Bueno, pues la respuesta a todo esto arranca con una sola palabra, un concepto que es la base del derecho penal: la tipicidad. Es el primerísimo filtro, la puerta de entrada a todo el sistema. Venga, vamos a meternos de lleno en ello. Para entenderlo bien, vamos a hacer un viaje en 5 paradas. Empezaremos con la pregunta más básica de todas, y a partir de ahí veremos la diferencia entre lo que podríamos llamar el humo y el fuego en un delito. Le echaremos un ojo a una teoría que casi lo pone todo patas arriba, y terminaremos viendo cómo este concepto se aplica en cosas tan del día a día como coger el autobús o conducir nuestro coche. Empezamos por el principio. Primera parte, la primera pregunta. Para poder entender qué es la tipicidad, primero tenemos que responder la pregunta más fundamental de todas. ¿Cómo narices decide la ley qué es un delito y qué no lo es? Esta es la gran pregunta, la pregunta del millón. Porque claro, no todo lo que nos parece que está mal es un delito. La ley necesita una forma que sea clara, que sea objetiva para decidirlo. Y la respuesta, la herramienta para responder a esta pregunta, es precisamente la tipicidad. Entonces, el punto crucial es este. La tipicidad, en el fondo, es como un juego de encajar piezas. La acción que ha pasado en el mundo real coincide con la descripción un poco abstracta que está escrita en el Código Penal. Si la ley dice el que mataré a otro y una persona efectivamente mata a otra, pues esa conducta es típica de homicidio. Es el primer paso. Si no se cumple, se acabó, no hay nada más que hacer. Y esto, claro, nos lleva de cabeza a uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. La tipicidad es, en realidad, la manifestación directa del principio de legalidad. Nadie puede ser castigado por hacer algo que no estuviera ya definido como delito antes de que lo hiciera. Y esto, que parece muy técnico, lo que nos da es seguridad jurídica a todos y todas, que no es poco. Venga, subimos un peldaño. Segunda parte. ¿Humo o fuego? Ahora la cosa se complica un poquito. Porque, ojo, que un acto encaje en la descripción de un delito, o sea, que sea típico, no significa automáticamente que sea ilegal. Y es aquí donde la distinción se vuelve crucial y, la verdad, fascinante. Es clave separar estos dos pasos. La tipicidad es el primer check, la primera comprobación. ¿La acción encaja en el molde del delito? Vale. Pero la antijuridicidad es la pregunta final. ¿Esa acción es de verdad contraria a la ley? Por ejemplo, matar a alguien es una conducta típica de homicidio, eso está claro. Pero si fue legítima defensa, la ley lo permite y, por tanto, no es antijurídica, no es ilegal. Hay una metáfora buenísima para entender esto. La tipicidad es el humo y la ilegalidad, la antijuridicidad, es el fuego. Si vemos humo, es muy probable que haya fuego. De la misma manera, si un acto es típico, es muy probable que sea ilegal, pero a veces solo hay humo. La legítima defensa sería como el extintor. Apaga el fuego, o sea, la ilegalidad, aunque el humo, la tipicidad, siga ahí. Pasamos a la tercera parte, una teoría controvertida. Esta separación entre típico e ilegal parece bastante lógica, ¿verdad? Pues que sepamos que no siempre se ha visto así. Hubo una teoría muy influyente que se preguntó, oye, ¿y si en realidad fueran la misma cosa? Una idea que, de haberse aceptado, lo habría cambiado absolutamente todo. A ver si lo explico bien. Según esta teoría, el tipo penal de homicidio no sería simplemente matar a otro. Sería algo así como matar a otro siempre y cuando no exista legítima defensa, ni estado de necesidad, etc. ¿Qué significa esto? Pues que si actúas en legítima defensa, tu conducta ni siquiera sería típica. No es que estuviera justificada, es que para la ley nunca llegó a ser un homicidio desde el minuto 1. Y esto no es un debate de teóricos, ¿eh? Las consecuencias en la práctica son enormes. Miremos la tabla, que se ve muy claro. Imaginemos que alguien mata a otra persona, pero creyendo por error que se estaba defendiendo de un ataque. La visión que tenemos hoy, la mayoritaria, dice que cometió un homicidio intencional, o sea, doloso, pero que su error al creer que su acción era legal puede hacer que la pena se reduzca. En cambio, la teoría de los elementos negativos diría algo radicalmente distinto. Como creía que se defendía, no tenía intención de cometer un delito. Por tanto, sería un homicidio por imprudencia, no intencional, y el castigo sería muchísimo más bajo. La diferencia es, vamos, abismal. Entonces, ¿por qué se rechaza esta teoría hoy en día? Pues principalmente por dos motivos. Primero, porque parece más lógico definir qué está prohibido y luego, aparte, analizar las excepciones, en vez de meterlo todo en el mismo saco. Y segundo, que es más importante, porque la ley considera que no es lo mismo equivocarse sobre si tu acción está justificada que equivocarse sobre la acción en sí misma. No es igual quien sabe que está matando, aunque crea que puede hacerlo, que quien dispara a lo que cree que es un jabalí y resulta ser una persona. Cuarta parte. La conducta socialmente adecuada.
Vale, dejamos ya la teoría pura y dura y volvemos a la calle. ¿Qué pasa con esas acciones que, si leemos la ley al pie de la letra, parecen un delito de manual, pero que a nadie en su sano juicio se le ocurriría castigar? Pues aquí entra en juego lo que se conoce como la adecuación social. A esto se le llama adecuación social. Por ejemplo, el conductor de autobús nos priva de libertad de movimiento entre una parada y otra. Si lo piensas fríamente, podría ser una detención ilegal. Pero claro, todos entendemos que es parte normal de cómo funciona el transporte público. O un pequeño aguinaldo al cartero no busca corromper a nadie, es una simple costumbre social. Son conductas que, aunque en teoría encajan en un tipo penal, la sociedad las acepta como normales y el derecho penal simplemente las considera irrelevantes. Quinta y última parte, el riesgo que aceptamos. Y siguiendo con la vida real, llegamos al último concepto clave de hoy. Vivimos en una sociedad llena de actividades que son necesarias, pero que son peligrosas por naturaleza. El derecho penal no las prohíbe, sino que gestiona lo que llamamos el riesgo permitido. Estamos rodeados de actividades que crean riesgos para los demás. Conducir es el mejor ejemplo de todos. Es peligroso, no hay duda, pero no podemos vivir sin coches. Por eso, la ley no prohíbe conducir, sino que lo regula. Establece unas normas de cuidado, límites de velocidad, semáforos, etc. Y mientras la conducta se mantenga dentro de ese riesgo permitido, no será típicamente imprudente, incluso si por desgracia acaba ocurriendo un accidente. Y aquí hay una distinción final que es súper importante. Conducir respetando las normas es un riesgo permitido, y si algo pasa, en principio no hay delito por imprudencia. En cambio, una ambulancia que se salta un semáforo en rojo está haciendo algo imprudente, que supera ese riesgo permitido, pero está justificado, porque está intentando salvar una vida. En el primer caso, la conducta ni siquiera es típica de un delito imprudente. En el segundo, es típica, pero está justificada. A ver, observemos esta imagen. A la izquierda vemos una maniobra de adelantamiento en una curva sin visibilidad. Eso es un peligro abstracto. Es una acción imprudente porque podría aparecer otro coche de frente. A la derecha, el coche aparece. En ese preciso instante, el peligro abstracto se ha convertido en un peligro concreto. Ya no es una posibilidad, es una amenaza real e inminente para la vida de esas personas. Y la ley distingue muy claramente entre crear un riesgo en general y poner a alguien en peligro directo. Así que al final, la tipicidad es mucho más que una simple comprobación técnica. Es, en cierto modo, la guardiana de nuestra libertad. Es esa línea, a veces muy sutil, que garantiza que solo las conductas que la sociedad ha decidido previamente que son de verdad dañinas puedan poner en marcha la maquinaria más poderosa del Estado, el derecho penal. La pregunta entonces no es solo qué está prohibido, sino dónde, cómo y por qué trazamos esa línea.